Buenas tardes, estimados amigos y suscriptores, y nuevamente nos estamos viendo en nuestros encuentros dominicales desde Casa de Ucrania. Y hoy tenemos un invitado, nuevamente un invitado muy especial, un invitado que yo personalmente aprecio muchísimo, con un gran conocimiento, máster en las ciencias económicas. Creo que, ¿para qué lo digo, no? Mejor que se presente solo. Gracias, Alex. Soy Rodrigo Aguilera, soy economista de profesión, pero desde muy joven he tenido una fascinación por todo lo que es tecnología de guerra, historia militar, etcétera. Y bueno, profesionalmente he trabajado con algunos think tanks de defensa, como el International Institute of Strategic Studies en Londres, donde viví mucho tiempo. No sé si han leído o han visto publicaciones como The Military Balance. Yo Me he imagino colaborado que para esa publicación, entonces creo que vengo con al menos un poquito de podemos decir que experiencia. juntando estas dos pasiones, por la economía y por el modelismo, y el modelismo, porque nuestra plática yo creo que va a tener va a ser multifacética hoy. Hablamos y de la estética de la guerra y de el aspecto económico de la guerra, y bueno, con un experto que realmente trabajó con muchas revistas, con muchos medios específicamente militares, podemos debatir un poquito los temas serios y no en el nivel de comentarios en internet, ¿no? Podemos solicitar también a Rodrigo una opinión profesional y experta sobre algunos aspectos. Y me gustaría comenzar porque con anticipación empezamos a recibir comentarios. Ya, ¿ves? Tu fama está corriendo delante de ti. Empezamos a recibir comentarios. Uno de estos comentarios me gustaría citarlo así tal cual viene. Lesa, ¿cómo viene el comentario? Es imposible ganarle a un país nuclear. Vencer a un país nuclear. Es imposible vencer a un país nuclear. Comentario muy profundo. Estoy de acuerdo, muy serio, ¿verdad? Entonces, vamos a solicitar una opinión de nuestro experto. ¿Qué tan válido puede ser este comentario, esta afirmación? Bueno, los verdaderos expertos en estos temas son los vietnamitas, ¿no? Que le ganaron a una potencia nuclear. Tener armas nucleares obviamente te pone en un estatus de potencia militar que muy pocos países, solo un puñado de países pueden... Reducir un círculo limitado, ¿no? Y que Ucrania en algún momento lo fue. Sí, antes del tratado de Memorándum de Budapest, exacto. Si quieres luego podemos hablar un poco de eso. Por supuesto. Pero la idea de que simplemente tener armas nucleares te permite usarlas como un arma cualquiera es algo que no ha ocurrido, salvo en la Segunda Guerra Mundial, donde tal vez hubo una justificación más razonable en ese conflicto particular, pero en ninguna otra guerra que ha involucrado una potencia nuclear se han usado esas armas. ¿Por qué? Porque las consecuencias de hacerlo serían muy catastróficas para la opinión pública. O sea, prácticamente es imposible que un país que use armas nucleares... Para cualquier administración, para cualquier gobierno, esto ya sería una tumba. Catástrofe. Y perderían totalmente la opinión pública que puedan gozar. Y eso incluso aplica a una dictadura como Rusia, no tanto porque Putin sufriría las consecuencias internamente, sino que las sufriría externamente. O sea, países que hoy día apoyan a Rusia como que a medias, bueno, se puede decir como China, por ejemplo, ahí sí ya creo que... O sea, prácticamente te conviertes en un paria ¿no? total, exacto. Entonces, las armas nucleares te sirven, te garantizan que tú como nación, si fuera una guerra existencial, te salvas, ¿no? Si los chinos desembarcan afuera de Washington D.C., pues jura lo que Estados Unidos ahí podría usar un arma nuclear, justificadamente, ¿no? Si Ucrania tuviera intenciones de invadir y conquistar Rusia, pues es posible que Rusia... Pues dicen que sí, ¿verdad? Hay quienes dicen que sí, pero no es una guerra que desde la perspectiva rusa se pueda justificar como una guerra existencial. Sin embargo, los rusos piensan que para ellos es la guerra existencial. Sí, se les ha mentido que es una guerra existencial para ellos. Como en su tiempo a los alemanes, ¿no? Mintieron la propaganda nazi, ¿no? Sí, o sea, las dictaduras no se les puede creer, punto.
Pero Putin creo que está muy consciente de que sabe que no es una guerra existencial para ellos y que habría consecuencias de usarlo. Mientras el objetivo militar de Ucrania sea liberar los territorios y nada más. Me parece muy bien. Ajá. O sea, perdón por interrumpir, es que me surgió también una duda en el transcurso de tu comentario, cuando empezamos a decir, ¿y qué criterio, entonces, ya con respecto al comentario, qué criterio vamos a tomar vencer si un Estado, cómo va a considerarse vencido? Sí. Entonces yo creo que desde el punto de vista profesional también hay que aplicar este momento, porque para empezar no se puede vencer un país, se puede vencer un Estado. Vamos a diferir entre Estado y país, ¿no? Son cosas etnopolíticamente distintas. Y por otro lado, ¿vencer en qué sentido? No se trata de destruir, por ejemplo, a Rusia en este sentido. Vamos a ver qué objetivos pone Rusia, qué es lo que va a considerar su victoria y cómo lo considera Ucrania. Sí, creo que son completamente distintos. El objetivo ruso sí es destruir Ucrania, pero el objetivo ucraniano es liberar los territorios, sálganse de nuestro país, igual que Vietnam durante la guerra de Vietnam. Quedarse en Vietnam las fronteras de 91. No pensó conquistar a Estados Unidos. Simplemente sálganse de nuestro territorio. Y ahí entonces podemos decir que en la historia hay precedentes de que un Estado nuclear ha sido vencido, ¿no? Y no fue solo una vez. Recordamos, aparte de la guerra en Vietnam, hay más ocasiones. Afganistán. 2 veces. Rusios. Exacto. Una vez la Unión Soviética, otra la Estados Unidos. La guerra de Corea, bueno, si bien no fue una derrota, fue básicamente un stalemate. Sí. Pero incluso en la guerra de Corea, el que fue el comandante inicial de los Estados Unidos, que fue el general MacArthur, lo corrieron por sugerir que Estados Unidos podría utilizar una bomba nuclear contra China. Y no era una propuesta seria. No fue una propuesta seria, fue casi un comentario hacia los medios y pero causó le costó tanta controversia que lo corrieron. Entonces, precedentes había, ¿por qué no habrá en el futuro? Muchísimas gracias, Rodrigo. A mí personalmente me fascinó este momento, pues yo también tenía estas dudas, ¿no? Pero ya 3 años, un pequeño país está resistiendo a la 6ª parte del territorio. Y con respecto a esto, podríamos platicar cómo volvió a ser posible. Porque existen muchísimas opiniones, varias. Yo creo que ya tenemos la primera repercusión. ¿Tenemos preguntas o comentarios? Sí, nos dicen que, hola, tengo un par de preguntas. Un par de preguntas, maravilloso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Les recuerdo, estamos muy agradecidos por participar en nuestros debates. Hagan sus preguntas, comenten. Todo esto nos sirve de maravilla. Muchísimas gracias. Escucho la pregunta. ¿Qué tipo de armamento tiene Rusia? ¿Es actualizado? ¿Qué tipo de armamento tiene Rusia y si es actualizado? De eso vamos a hablar, ¿no? Mejor. Justo de esto, vamos a... o sea, no vamos a contestar inmediatamente, porque precisamente de esto es nuestra plática y prometo que vamos a contestar... Con lujo de detalle. Con lujo de detalles. Gracias, Rodrigo. Y la segunda pregunta. Actualmente Rusia genera armamento. Sí, está. Y también vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de esto. Maravilloso. La gente está bien preparada para la transmisión. La tercera pregunta. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que Ucrania vuelva a su estatus de país nuclear? Uy, eso está muy interesante. Vamos también a discutir este tema. Podemos discutir eso, sí. Yo solo hago un pequeño comentario. Los ucranianos prácticamente están jalando 3 años la guerra con ayuda militar, podemos decir, bastante considerada, pero los ucranianos, la mayor parte lo jalan por el trabajo de los voluntarios. Creo que no sería un problema que hagan un llamado y en unos 3 meses ya tendrían dinero recolectado para una bomba nuclear. Sí, así que si tienen uranio ahí que les sobre. Ahí está. Vamos entonces a dejar las primeras 2 preguntas para contestarles posteriormente, porque justo ese es el tema. Y ahora sí, la opinión experta de qué tan probable
podría ser que Ucrania tenga un arma nuclear. Yo de mi parte tengo mucho que decir, pero mejor me callo porque mejor que hable la ciencia. Pues mira, creo yo, o sea, desarrollar un arma nuclear es algo muy, un proceso muy sofisticado, muy complejo. Para empezar, pues, gracias a los tratados de no proliferación, hay inspecciones a todas las instalaciones nucleares, entonces tenías que hacerlo muy en secreto, de una manera en que... Y es complicado, ¿no? Ajá, todas las auditorías, todas las inspecciones, etcétera, O sea, no puedes armar una bomba nuclear en tu casa. No, muy difícil. Los países que lo han hecho porque de plano no han firmado el tratado. El tratado, como por ejemplo Irán, Israel. Etcétera. Ahora India y Pakistán creo que tampoco lo firmaron en su momento. Y entonces ellos lo desarrollaron, fue brillante porque lo hicieron en secreto total. Ni la CIA cacharon a todos por sorpresa. Ni la mosca se sentó. Y hicieron las pruebas casi un mes después de otro. O sea, fue India y creo que al mes después Pakistán. O sea, así seguido. Entonces, ajá. Pero Ucrania no es uno de estos países. Ucrania podría de plano decir que su política nacional requiere desarrollar un arma nuclear. Creo que el occidente no se opondría, o tal vez se opondría nada más verbalmente. Como lo hace últimamente siempre, ¿no? Expresarían una preocupación profunda. El problema sería también la reacción de Rusia, ¿no? Porque entonces ya si Ucrania quiere desarrollar armas nucleares, pues podrían usar esto como una justificación de un ataque preventivo, posiblemente también Rodrigo, nuclear. ¿crees que después de todo necesitan No, ya sé que no necesitan, pero podrían, bueno, tal vez en un futuro donde exista ya un cese al fuego o algún estado de paz, podría ser una excusa para reanudar. Para reanudar las Entonces, hostilidades. Si Ucrania quiere desarrollar una arma nuclear, tendría que ser totalmente en secreto. Ucranianos, apunten. Totalmente en secreto, no solo desarrollar la bomba, sino ya tener los sistemas, o sea, literalmente los misiles ya ahí para que ya después de desarrollar la bomba los portadores y ya no se pueden meter con nosotros, ¿no? El punto es... Entonces creo yo que Ucrania podría, no sé, establecer una agencia espacial, desarrollar cohetes disque para ir a la luna. Es posible hacer todo esto para otro fin, ¿no? Para otro fin. Pienso yo. De hecho, se van a reír, ya empezaron a recolectar dinero. Pero Rodrigo, entonces tengo una pregunta. ¿Qué opinas? ¿Sí podría ser posible este esquema? ¿Podría ser realizada en las condiciones de la guerra? Ahorita es difícil porque también por ejemplo, las plantas nucleares donde se haría todo esto del enriquecimiento de uranio están bajo control ruso en una situación muy difícil, muy compleja, ¿no? Sí. Además de que pues tienen que suministrar energía, o sea, ahorita están cumpliendo una función muy práctica, ¿no? Entonces, creo que este es un proyecto que, si bien se podría empezar ahorita con la investigación, el desarrollo, tener ya todo listo para el futuro, fuera lo que Ucrania, o sea, en cuestión de investigación y desarrollo, tiene la capacidad, ¿no? O sea, hay expertos nucleares. Es más, prácticamente todos los expertos soviéticos en arma nuclear y en tecnologías militares eran de Ucrania, de Kharkiv. Entonces definitivamente los recursos el potencial están ahí. Sería cuestión ya de hacer el esfuerzo. Ponerlo en la práctica. Tenemos otra pregunta, Rodrigo. Estás teniendo éxito. Felicidades. Tenemos varias preguntas sobre qué estaba pasando entre los presidentes de los Estados Unidos y Ucrania, pero creo que no es un tema de plática actual. Sí, estamos un poquito fuera del tema, pero bueno, sí tendría algo que ver con el momento actual. Yo creo que podríamos contestarlo un poquito más tarde, ¿no? Ya yéndolo sacando poco a poco. Y entonces vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Existe una idea, yo me imagino que es una idea global, no es la opinión de algunos. Yo lo llamo, más o menos describo este fenómeno así, que primero tú trabajas para tu reputación y luego tu reputación trabaja para ti. El complejo militar industrial de Rusia
¿En qué estado podríamos decir que se encuentra actualmente? ¿Qué ruta, qué camino pasó después de la disolución de la URSS? Porque muchas veces es que la URSS heredó todo de la Unión Soviética y lo conservó y desarrolló, y ahora está, aparte de ser una potencia nuclear, es una potencia con tecnologías avanzadas de pues, el complejo militar industrial. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es cierto que después de la disolución, bueno, cuando terminó la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas rusas eran, en cuanto a cantidad de equipo, eran las fuerzas militares más grandes sí, del no mundo. teníamos para comer, pero... No había para comer, pero nos sobraba para invadir Europa. Tras la disolución de la URSS, hubo una crisis económica muy fuerte en Rusia en los años 90. Y bueno, no Ucrania también no fue las 15 repúblicas. no fue la mejor década, ¿no? Todo el ajuste de una economía Un proceso normal, ¿no? Ajá, comunista al capitalismo, pues fue algo catastrófico. Pasar, ¿no? Y no todos lograron pasar del sistema económico planeado al mercado libre. Ahora, Bielorrusia es el ejemplo. Ahora Ucrania también heredó un ejército bastante grande. Y para empezar, heredó... y armas nucleares. Armas nucleares, el tercer arsenal nuclear que posteriormente se dio. Sí, pero en general, sin hablar de lo nuclear, o sea, el arsenal hubiera sido uno de los más grandes de la OTAN en ese entonces, o incluso hasta la fecha. El problema, pues, es el dinero, ¿no? El problema son todos los intangibles, o sea, los tanques se ven muy bonitos en los desfiles y demás, pero los intangibles son todo lo demás, ¿no? Entrenamiento, logísticas, capacidades... Mantenimiento. Y en ese sentido, pues tanto Ucrania y Rusia les fue muy mal después de la Guerra Fría. Tuvieron que almacenar mucho de ese equipo. O sea, pasarlo a conservación. Y bueno, diferentes estados de conservación. Y después de varios años, cualquier equipo militar se empieza a deteriorar, ¿no? Yo voy a interrumpir un poquito para que nuestros interlocutores más o menos tengan la idea. ¿Qué tan caro o barato sale mantener un tanque? ¿Es lo mismo que una camionetita o un bocho? No, por supuesto que no. O sea, sí se uno solo tanque, más o menos. ¿En qué consiste? No sé, así no te puedo dar una cifra de cuánto. No cifra exacta, pero más o menos en qué tiene que invertir el Estado. Bueno, necesitas mantener el aspecto mecánico, ¿no? Es similar a un carro, ¿no? O sea, obviamente. La suspensión, que la transmisión, que todo esté bien. Obviamente un tanque tiene sistemas mucho más complejos que un carro, el cañón, el equipo electrónico, etcétera. O sea, todo eso tiene que, o sea, si no se mantiene, se empieza a deteriorar. Y mientras más lo dejas en almacenamiento, más te va a costar después sacar ese tanque o ese vehículo. Desconservarlo. Entonces es cuestión son los países que mantienen bien almacenadas las cosas, son países que tienen dinero para invertir en ese almacenamiento, y simplemente Rusia no. O sea, las cosas resultan que no son tan sencillas, ¿no? No es lo mismo que nada más ya acomodaste tu tanquecito en la cochera y ahí está, nada más le das una trapeada cada año, ¿no? Ahora imaginemos qué cantidad más o menos aproximada porque no solamente se trata de los tanques, hay carros blindados y otro tipo de transporte. O sea, como economista, imaginar un presupuesto... Absolutamente, es de locos, o sea, es de locos. Nosotros ni sabemos cómo se llaman estos números, ¿no? Y más porque estos son ejércitos plenamente mecanizados, o sea, no es solo el tanque, ¿no? Y detrás del tanque hay, no sé, en un batallón hay 1000 hombres, pero pues tienes ahí a los 30, Tienen que 40. transportarse. No, o sea, tienes tanques, tienes vehículos de combate blindados, tienes camiones, tienes equipo de transporte, tienes, o sea, todo. Y esto todavía todo, sin hablar de fuerzas aéreas. Ajá, ya, ni hablar, que eso es aún más caro, porque un tanque medio chatarra, medio lo puede sacar y puede disparar, pero un avión, pues necesita volar, y sí, o sea, por eso no ves aviones chatarra en el aeropuerto, ¿no? Nada más todos tienen que estar en un cierto estado. Para que tengamos la idea de cómo funciona esto, porque cuando entramos en un debate, ¿no? Que es que esto tiene esto, ¿no? Nunca pensamos qué es lo que cuesta. Y tenemos otra pregunta, creo. Súper, adelante. ¿Y los mantenimientos son anuales
o cada cuántos meses? Uy, bueno, aquí ya me están haciendo preguntas como si fuera yo el experto técnico mecánico. El encargado del almacenamiento. Voy a tratar de contestar yo, porque a mí sí me tocó estar en el ejército, no que me tocó, es obligatorio, era. El mantenimiento es diario. El mantenimiento para es un vehículo diario. que está en servicio, ¿no? Y para los conservados. Y para los conservados, sí, bueno, en teoría deben ser así. En la práctica. En la práctica depende del estado que está conservando. Y también hay muchos niveles distintos de mantenimiento, o sea, no todo el equipo tiene el mismo nivel, o sea, el equipo más nuevo obviamente le dan un mantenimiento más seguido, el equipo más viejo es el que dejan y bueno, el ejército soviético en su tiempo era un ejército muy desigual en cuanto a las capacidades de cada división, por ejemplo, o sea, tenían 4 diferentes categorías de divisiones. La categoría A eran los que estaban listos para si hubiera una guerra mañana, esos pueden pelear, ¿no? Sí, pero ya la categoría B, C, por ejemplo, las categorías C ya necesitaban de conscriptos, o sea, necesitaban del reclutamiento de las reservas y demás, porque era una división que existía solo en papel. O sea, prácticamente son diferentes tipos, ¿no? Diferentes grados. El ejército no es una cosa tan sencilla, ¿no? Que solo hay unos miles de hombres, unos miles de armas y transportes y ya está, ¿no? Es un sistema súper complejo. Y a diferencia de un país que tiene recursos como Estados Unidos, o sea, una división de reserva en Estados Unidos, tal vez no puede pelear al día siguiente, pero tal vez en un mes sí. Porque todo esto requiere tiempo, inversión, o sea, tremendo. Y creo que ya tenemos otra pregunta, luego. ¿Cuál es la verdadera capacidad de producción de los tanques, vehículos militares, etcétera, de Rusia hoy en día? Lo que se entiende, digo, muchas de estas cifras son un poco secretas. No están cosa. En el acceso libre, vamos a decirlo. Y de hecho creo que es algo de lo que queríamos hablar al rato. También. Si estamos hablando de producción de tanque, por ejemplo, de un tanque nuevo, son unos cuantos cientos al año, que no compensan las pérdidas. Estamos hablando de pérdidas, son de miles al año. Justo ahora yo creo que vamos a pasar a este momento. Y lo que Rusia ha hecho, y vamos a explicar al rato en mayor detalle, es ha modernizado muchos tanques viejos para hacerlos más o menos compatibles. Usables, compatibles. Pero la mayoría de los tanques que se usan en Ucrania no son tanques nuevos, son tanques viejos que se han modernizado de alguna manera u otra. Muchas gracias por tu respuesta tan completa. Ahora que yo creo que sería conveniente preguntar, ¿en qué entonces estado estaba el ejército ucraniano al momento después de la disolución de la URSS? Ya vimos, ¿no?, que prácticamente podemos decir que el armamento fue repartido de acuerdo a ciertos tratados entre las exrepúblicas. ¿En qué estado persistía el ejército ucraniano para los inicios de los años 90? Pues como decía, muy mal estado. O sea, muy mal estado. Si lees, por ejemplo, una copia del Military Balance, que el Military Balance cada año tiene una lista de todo el armamento de todos los países del mundo. Y pueden ver una copia de, no sé, 1995 y van a ver en Ucrania miles de tanques, miles de vehículos, etcétera. Pero, repito, ¿en qué estado están? ¿En qué estado? ¿Qué grado de entrenamiento tenía el ejército en ese entonces? Y aunado a esto fue el problema de la crisis política durante el Euromaidán. Y la razón por la que Rusia tan fácilmente, por ejemplo, tomó Crimea fue porque había una desorganización política. Porque Ucrania prácticamente no tenía ejército en todos los sentidos, en función. O sea, estaban ahí, había una base, de hecho hubo bases en Crimea que llegaron los hombrecitos verdes rusos con algunos separatistas ahí, haciéndose pasar como gente común que quería ir a tomar la base, y no había ninguna respuesta, no sabían qué hacer. O sea, no había coordinación, por así decirlo. Ahora me gustaría esas bases se entregaron sin un solo prácticamente. Ahora, un pequeño detalle. Después de que la URSS se disolvió, la corrupción no se ha ido a ningún lado. La cosa es que, aparte de bienes y otras cosas que heredaron las 15 repúblicas soviéticas de la URSS, ellos heredaron también un enorme grado de corrupción.
Que además empeoró con el gobierno en ese entonces, que era un gobierno un gobierno prorruso, pro-oligarcas, etcétera. Exactamente. Entonces, para el Estado, ahora sí ya pasamos a la invasión de Crimea, ¿no? A 2014. Y de hecho, sí, muchos comentan. Entonces, sí, Ucrania no quería ceder Crimea, ¿por qué no se resistieron? Pues vamos ahora a comparar. Para aquel entonces, aproximadamente a cada soldado ucraniano caía 3, 4, 5 soldados rusos, aproximadamente así. No soy experto, pero más o menos así era la proporción. Es un punto, otro punto, como dice Rodrigo, no había la coordinación. La gente realmente, ni los soldados, ni oficiales, ni alto mando, no sabía qué hacer en este sentido. Ahora, la situación mejoró un poco en los meses después. O sea, cuando los rusos trataron de hacer lo mismo en el Donbass que con Crimea, ahí sí ya se enfrentaron a un ejército un poco más coordinado, un poco más organizado. Pero aún así, o sea, hubo una creación de muchas milicias, tanto de los dos lados. Exactamente, y quiero hacer un pequeño comentario. También a ese tiempo le pertenece la apariencia de los famosos batallones nazistas, batallones voluntarios, que a muchos les gusta tanto poner como argumento. El batallón Azov fue creado precisamente cuando Rusia empezó la guerra híbrida en Donbass. El batallón Azov, el batallón Donbass, había varios, el sector derecho. Podemos preguntarnos por qué surgió, por qué este fenómeno, y de ahí, ¿no? Pasó la narrativa de que en Ucrania es puro nazismo. Porque normalmente, me imagino, ahora sí corrígeme si estoy mal, la parte más activa en el plan de defender la soberanía de un Estado bajo la amenaza son precisamente las fuerzas derechistas, porque de eso se trata la ideología, ¿no? Bueno, sí, de hecho en Europa del Este la extrema derecha ha sido muy antirrusa, porque Rusia es el principal impedimento para tener políticas nacionalistas, ¿no? Porque Rusia siempre quiere tener a estos países bajo su control. Exacto, la política expansionista, ¿no? Y para oponerse. Sí. Tenemos otra pregunta. Sí, un poco regresamos al tema muy rapidito, pero ¿existe alguna reserva intocable de los medios de guerra, tanques, etcétera, como la reserva estratégica? ¿Y qué tanto depende Rusia de los demás países para los insumos en la producción militar? Muy buena pregunta, me parece, ¿no? Muy conveniente. Bueno, del asunto de los insumos, pues ahorita ha sido el problema que han tenido por las sanciones, que especialmente cosas electrónicas, que son cosas que no se producen en Rusia y que ahora se necesitan para todo tipo de equipo, han tenido muchas dificultades de obtener de estos recursos. O sea, lo que es acero, tecnologías. Todo eso, o sea, acero para el tanque. Pueden hacer el hard, pero no pueden hacer el soft. Exacto. Y mucho de eso lo han tenido que conseguir de China o de otros países, o un poco ver cómo esquivan las sanciones, ¿no? Pero eso también es un impedimento a que no puedan producir más de lo que ya producen, que es muy, muy por debajo de sus necesidades bélicas. No alcanza. Es un ejército que año tras año está quedando más pequeño que el año anterior. Es muy interesante ver la cosa desde este aspecto también para mí, ¿no? Normalmente cómo la gente normal ve la situación, o produce o no produce, ¿no? Sin pensar de que no es la cosa de como que hacer una mesa de madera, ¿verdad? El armamento es cualquier tipo, es ya ni hablar de los aviones hipersónicos y cosas así, tan solo para hacer un carro blindado. No solamente montar un carruaje, ¿no? Sí, la tecnología óptica, visores térmicos, y entonces, etcétera, todo ese tipo de cosas que Rusia... Y entonces no se puede tratarse, Rodrigo, de que Rusia produce, ¿no? Puede producir ciertas partes, pero otras partes o tiene que exportar o de alguna forma buscar la manera, ¿no? Sí, entonces es un cuello de botella muy serio para que ellos pudieran aprovechar, porque en cuanto a recursos, o sea, sí le están aumentando, o sea, la inversión rusa, creo que incluso comparado al año pasado, aumentó como el 40%, o sea, es una cantidad estratosférica dentro de sus capacidades, ¿no? Relativamente limitadas, porque no es una economía particularmente grande, o sea,
En Europa existen al menos 3 o 4 economías mucho más grandes que la rusa. Espera, pero yo en mis debates en internet, en los comentarios, esa es la tercera economía mundial. No, ni por mucho. No, o sea, pero te ponen los... Sí. No es mucho más grande que la de México. O sea, te digo, en Europa, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, por cada una de ellas tiene Producto Interno Bruto mucho más alto que el entonces, ruso. como economista, una pregunta seria. Yo luego, después termino de los batallones nacionalistas, una pequeña parte, pero ahora la cosa más seria. En el sentido económico, o sea, como profesional en economía, ¿a qué se debe poner atención para juzgar qué tan grande, qué tan fuerte es la economía de un Estado? ¿Qué criterios son que determinan? Este país tiene economía fuerte, este menos fuerte. ¿Qué criterios son? Bueno, ¿Y dónde la gente puede buscar referencias claras en este plan? Bueno, esto es un poco más difícil porque, no sé, en la Segunda Guerra Mundial era muy fácil comparar cuánto acero producía un país versus otro, ¿no? Cuánta electricidad, eso te daba una cierta idea de la potencia industrial, ¿no? Cuánto petróleo, etcétera. Ahora, como precisamente el asunto tecnológico es tan importante, o sea, ya no solo necesitas el acero para un tanque, necesitas toda esta tecnología. Existe ese know-how, si no existe lo puedes importar, cómo le vas a hacer para importarlo, etcétera, y ahí vienen los problemas. O sea, Rusia es una dictadura, se puede dar el lujo de asignar un porcentaje de su economía a la industria bélica, que un país democrático de Europa no puede, ¿no? O sea, Rusia ahorita está invirtiendo, creo que la última cifra que vi, casi el 8% de su PIB en guerra. En cambio, el promedio de la OTAN es 2%, en algunos países hasta menos. Ahora, en conjunto eso aparentaría ser más, ¿no? Pero también hay que pensar que en el occidente, por ejemplo, la mano de obra es más cara, tienen que pagarle a los soldados, todos esos intangibles que los rusos simplemente no invierten porque no les importa a la gente. Simplificando, podemos decir que vamos a decir, en una báscula siempre ganará una dictadura en este plan teórico, ¿no? Porque está menos limitada dentro de su sistema social, económico, político, ¿no? O sea, puede distribuir los recursos con más seguridad, sin pedir permiso, sí. ¿verdad? Creo que las dictaduras son mejores para empezar guerras. Pero para seguirlas a largo plazo ya no tanto. Es un fenómeno histórico y de social. nuevo el caso de la Segunda Guerra Mundial es muy bueno. O sea, democracias liberales no solo le vencieron militarmente al eje, sino construyeron muchísimo más equipo que el eje. Y ni siquiera hablando de países grandes como Estados Unidos, etcétera. El Reino Unido casi todos los años de la guerra, hasta el puro final, estuvo produciendo más aviones y más tanques que Alemania nazi, siendo que Alemania nazi tenía controlado toda Europa y demás. Pero aquí vienen factores, por ejemplo, en el Reino Unido a las mujeres fueron a trabajar a las fábricas. En cambio, en Alemania nazi, como era un país de extrema derecha, pensaban que la mujer tenía que estar en la casa, no había esa cultura para que se involucraran en el esfuerzo. Había más machistas, por así decirlo. Entonces, por factores como esos, pierdes guerras, la verdad, pierdes guerras. Y las dictaduras tienen demasiados problemitas de estos a largo plazo que no les ayuda a pelear a largo plazo. Para que veamos que no todo es tan sencillo. No todo es tan Amigos, sencillo. piensen antes de debatir las cosas que realmente son complejas. Y vamos entonces, yo en corto termino, ¿no? Como saqué este tema de los batallones. Sí, en el inicio de la guerra híbrida de Donbass, algunos batallones voluntarios fueron creados por voluntarios precisamente como una especie de milicia, porque realmente Ucrania aquel entonces no tenía prácticamente nada para defenderse. El ejército estaba destruido solamente en los tiempos de Poroshenko, cuando empezó la reconstrucción, ¿no?, del ejército. Y también, nada más para agregar esto de los milicias, también había cualquier cantidad de milicias de extrema derecha del lado ruso también, ¿no? O sea, entonces, no lo vamos a olvidar. Aunque acusen, digo, ahí sí no voy a opinar, digo, yo personalmente no soy de extrema derecha, ni muy simpatizante de la extrema derecha. Creo que en una situación de
si te están invadiendo, pues cualquiera que agarre un rifle es bueno, ¿no? Es que simplemente... si invaden a México y hacen un batallón del Yunque, yo no me quejaría, ¿no? Yo digo, es la parte proactiva en los tiempos difíciles. Como ya Rodrigo nos sacó la conclusión, ¿no? En los tiempos de la guerra sí sirven los de la mano dura, pero ahora el chiste, ¿no? La tarea del gobierno es encontrar este balance donde ustedes ya hicieron su trabajo y ¿qué pasó después? Ahora, y Batallón Azov, como cualquier otros, fueron aceptados, entrados en el ejército regular de Ucrania, reformados, reorganizados y como son parte, ahora desde 2019 son parte del ejército regular, obviamente están pasando una selección muy estricta, porque como cualquier ejército tiene sus reglas y sus estatus, no podemos hablar de que exista algunos batallones aparte. Es distinto, o sea, las causas por las que se formó un batallón como el de Azov en el 2014-15 versus cómo está estructurado ahora. De que haya gente con ideología de extrema derecha, puede ser que sí, no lo dudo. Digo, por supuesto. Pero a mí lo que más, cuando debaten este tema y acusan a Ucrania de ser país, de solapar a nazis, los rusos también tienen uno de esas milicias, también tienen grupos, por ejemplo el Rusisch. No, te digo, es más. Rusia es un estado fascista, punto. O sea, me disculpan, pero si vamos a criterios sociales, sociológicos, como eran, ¿no?, los 14 puntos de estado fascista de Umberto Eco. Cabe todo, ¿no? Pero el tema es... El país que está haciendo las cosas que hicieron los nazis es Rusia, punto. O sea, no hay debate cuál es. Yo creo que esto también lo tenemos que debatir, pero ahora nos reunimos para hablar un poquito del armamento. Y me gustaría también presentar... tenemos pregunta. Si regresamos al tema de armamento, entonces los arreglos que le hacen al armamento, ¿los hacen más efectivos para el ataque? Los hacen más efectivos, todos los arreglos que hacen para la modernización. Sí, si quieres ahorita platicamos un poco de eso. Vamos a pasar ahora sí directamente y a contestar preguntas anteriores porque somos así de muy chismosos y podemos seguir hablando. Pero me gustaría presentar la parte estética que está ahora adornando nuestro estudio. Son los modelos de tanques hechos por nuestro experto. Aparte de saber trabajar con la cabeza, sabe trabajar con las manos. Yo lo veo desde cerca, amigos, es fascinante, es un trabajo tan minucioso. No me imagino qué paciencia y qué pasión hay que tener. ¿Nos podrías presentar estos modelos, estos tanques? ¿Qué modelos son? ¿Y cuál es su diferencia entre ellos? Este es un Leopard 2, es un tanque alemán que ha sido donado a Ucrania. De hecho, es el tanque de Occidente que más se ha usado en Ucrania. Les han dado, creo que como 60 ejemplares más o menos, o más, 70. Y este pues es icónico porque es muy representativo del diseño de la OTAN, occidental, la filosofía de tanques de la OTAN. O sea, cada tanque tiene su filosofía. Hay filosofías muy distintas entre los tanques occidentales y los tanques rusos. Hablaremos de esto. Es un T-72, modelo AV. Este es un tanque de finales de la Guerra Fría, más o menos, y es lo que vamos a hablar un poco. ¿No que era muy moderno? El T-72 es uno de los tres principales tipos de tanque que usa Rusia hoy día. El otro es el T-80 y el T-90. Todos los tanques rusos tienen un linaje común. O sea, provienen del diseño... De un modelo como básico, ¿verdad? Que es el T-54 o T-55 de los años 40. O sea, fue después de las finales de los años 40. Y a partir de ese tanque, T-55 es como generalmente se le conoce, todos los tanques rusos han sido evoluciones de ese tanque. Y tienen ciertas características comunes, que por ejemplo son más pequeños. O sea, interrumpo. A ver, corrígeme si estoy bien. O sea, hubo un modelo básico y todo el tiempo ese mismo modelo lo estaban modificando. Se ha mejorando, pero la filosofía básica se quedó. No ha cambiado.
Entonces las características de estos tanques son más pequeños que los occidentales, más bajos, la altura les ayuda, la baja altura les ayuda. Entonces son mejores, es fácil esconderse, es más pequeños. Tienen ciertas ventajas. La habilidad de esconderse creo que es una de las pocas ventajas que tienen. Generalmente tienen una torreta en forma de domo, eso es lo más característico. Si ves un tanque que tiene la torreta como en forma de domo, es el tanque ruso. Es un tanque ruso. Ahora, en este tanque no se Para preparar un buen pastel. Pues no sé dónde, porque hay muy poquito espacio, porque precisamente los tanques rusos son más pequeños y son más incómodos. Y bueno, eso en combate ayuda, ¿no? O sea, una tripulación que tiene cierta grado de comodidad pelea mejor, ¿no? Pero a los rusos nunca les ha importado mucho la comodidad de la tripulación. Yo te voy a decir una cosa, me tocó estar ahí adentro. Si uno de la tripulación avienta gases, pues ya, el tanque queda destruido, ¿eh? Perdón, tenemos otra pregunta. ¿Por qué no se usan los famosos tanques Armata? Oh, buen punto. Eran tan bueno, ahorita llegamos a esto, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. También nos está sacando de la lengua Justo a eso iba Rodrigo. Adelante. Ahora, algo que seguro han visto en los tanques soviéticos son esos cuadritos que siempre tienen, ¿no? En la torreta aquí se puede observar. La defensa dinámica. ¿Qué es esto? Bueno, eso se llama blindaje reactivo explosivo. Básicamente cada cuadrito es un explosivo y la idea es de que cuando va a ser impactado por un proyectil, ese explosivo causa que se deforme la trayectoria y a la hora de pegar con el blindaje verdadero lo haga con menos energía. Las balas de tanque son cinéticas, no son explosivas. Tal vez en las películas se ve así, boom, ¿no? Pero realmente no pasa es un dardo enorme. Literalmente es un dardo enorme. No se explota, como aventar una piedra. No, exacto, es básicamente una piedra en forma de dardo, hechos de tungsteno o uranio empobrecido, que son los materiales más duros que hay en el mundo. Y bueno, causan una explosión por la energía cinética que traen a la hora de penetrar el blindaje. Ahora, ¿cuál es el problema con los tanques rusos? El problema con los tanques rusos es que ellos tienen solo 3 tripulantes, a diferencia de 4 en la mayoría de los tanques occidentales. El que maneja, generalmente está aquí adelante, el cañonero. Tenemos, ¿verdad? Tenemos unas ilustraciones, creo, ¿no? Sí. A ver. Y tienen el comandante. Lo que no tienen es el cargador, porque los tanques rusos... ¿Nos puedes enseñar aquí más o menos dónde se encuentra la tripulación? Bueno, este es A ver, ¿cuál? Para que... El carrusel. Hay uno con el carrusel. Va. Exacto, para que veamos cómo se distribuye el espacio. Así se distribuye el espacio en un tanque ruso. Y el armamento lo tienen en un carrusel debajo de la torreta, que se alimenta automáticamente porque tienen un cargador automático. O sea, corrígeme si estoy mal, prácticamente los 2 miembros de la tripulación están sentados en un explosivo. Literalmente, están sentados. Abajo de ellos está el carrusel con el explosivo. ¿Qué pasa? Al momento que una proyectil penetra la torreta o penetra... Y alcanza el almacenamiento. Causa una explosión catastrófica. Y por eso cuando ven las fotos de los tanques en Ucrania, realmente ven los tanques rusos explotados, ven que la torreta se avienta, voló. Porque literalmente explotó el carrusel, salió volando la torreta y sí, quedó ahí. Los tanques occidentales no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque el armamento lo tienen en la torreta, en la parte de atrás. En la parte de atrás, ¿no? Como más o menos por ahí. Por eso lo tenemos así. Por eso es más grande que... La torreta está más grande. Está el armamento aquí. Hay una mampara muy grande, muy dura que protege a la tripulación. Y tienen lo que se llama unos paneles de soplado, son unos paneles que a la hora de que hay una explosión, el mismo panel explota para que la explosión salga hacia afuera. Entonces, si ven las fotos por ejemplo, los Leopardos que han destruido, los M1 Abrams que han destruido en Ucrania, se ve la torreta intacta y se ve que varios paneles ahí faltan porque explotó y disipó, o sea, hizo que la explosión
saliera del tanque y la tripulación realmente sobrevive. Entonces, podríamos decir que un tanque ruso ese a base del soviético prácticamente es una tumba andante para la tripulación. Sí, la preocupación nunca ha sido salvar a la tripulación, ¿no? Ha sido mantener al tanque, proteger al tanque. Sí, porque la gente, las personas que están ahí adentro se puede sustituir, pero el tanque necesita más inversión. Ahí sí, ahora sí entienden, ¿no? Por qué estos asaltos de carne. Sí, realmente, teniendo una población de 140 millones, no cuentas los soldados, ¿no? La mentalidad de autocracias asiáticas. Pero ahora me interesa otra cosa, y el famoso tanque Armata que nos preguntaron. Bueno, el tanque Armata. ¿Qué tan eficaz resultó en los campos de batalla en Ucrania? Pues nadie sabe, porque o ha de ser stealth, nadie lo ha visto, tal vez. Es tan sofisticado que nadie lo ha visto. Un tanque invisible. Invisible, ahí sí mis respetos a la industria. Alta tecnología. Pero en realidad el Armata tiene una historia muy, muy interesante. Primero se vio... Lo tenemos aquí, ¿verdad? En las ilustraciones, sí, para el famoso tanque Armata, muchachos. La Armata salió, y creo que ese es el desfile del 2014, creo fue, 14 o 15. Se descompuso en el desfile, o al menos uno de ellos se descompuso. Sí, me acuerdo perfectamente de la transmisión. Pues, hubo mucho ruido. Hubo mucho ruido. Y lo interesante, bueno, lo supuestamente innovador de la Armata es que la torreta está completamente automatizada. O sea, no hay tripulantes dentro de la torreta. O sea, todo se controla remotamente debajo, entonces en teoría tiene mejor protección. Suena bien en teoría. No hay ningún tanque occidental que tenga algo así y no creo que la verdad les interese. Pero eso podría salvar más vidas. En teoría sí, creo que los tanques occidentales están confiados en la protección que les da la que ya tienen, ya no necesitan más. Y este tipo, o sea, el Leopard y el M1 de Estados Unidos se ven distintos, pero tienen esa filosofía muy similar. Todos los tanques occidentales tienen una similar filosofía, ¿no? Concentrados en proteger la tripulación. Y todos los tanques del mundo, su preocupación es el blindaje frontal, porque en un combate de frente a frente, entonces casi todo el blindaje está concentrado en la parte frontal, un poquito menos a los lados, y las partes de atrás no tienen tanto blindaje, y eso es lo que los hace vulnerables a los drones, porque los drones generalmente los atacan por atrás. Entonces la guerra moderna... Sí, o sea, el combate moderno de tanques, o sea, la cantidad de tanques que se han perdido en la guerra de Ucrania en combate así uno por uno ha sido mínimo. Casi todas las bajas han sido por drones, por artillería, por minas o por infantería con misiles antitanque. Tenemos aquí también otro de cómo funciona un misil antitanque. Sí, por favor. Yo creo que los misiles antitanque... Bueno, aquí tenemos uno del dron, ajá. Oh, no, sí, es fascinante. Lo interesante del dron, este es un dron sencillo, que simplemente es una granada que cae, ya sea donde está la turbina, o si a veces le atinan hasta dentro ¿cómo se llama? Del soplet. ¿Cómo se llama? Bueno, de la salita. Pero es una forma muy barata de pelear una guerra, porque un dron, incluso un dron suicida te salen $400, un tanque moderno te salen 2 millones, 4 millones. O sea, si tengas buena suerte, prácticamente con 400 destruyes varios millones. Ahora también los misiles antitanque han sido muy efectivos en la guerra porque atacan por arriba. Por arriba. Y nadie se preocupa de proteger desde arriba. Bueno, ahora sí. Ahora se están preocupando por drones y por misiles, y lo que hacen es el caso exagerado que es el tanque Tortuga. Creo que aquí también tenemos uno. Ajá, pero antes de que pases a este momento, sí, o sea, cuando empezó en el enfrentamiento ya más o menos del campo, ¿no? Ya la guerra pasó de ser solamente híbrida. Me acuerdo que uno de los primeros medios de la guerra que llegaron como ayuda occidental eran los famosos Javelins. Se volvieron prácticamente pues un símbolo de resistencia. Sí. Incluso existe una imagen, una personalidad, la Santa Javelina, que es más o menos como la Santa Madre, ¿no? La Santísima Madre. Es muy famosa la imagen, muy bonita, la pueden encontrar en internet, pero ¿qué es lo que representa el Javelin?
¿Y qué papel jugó en los campos de la batalla? Bueno, especialmente en los primeros 2 meses, cuando fue la batalla de Kiev. Lo podemos ver una aquí, batalla, ¿no? Bueno, este es un Javelin justo a punto de caer, o sea, les ataca por arriba. También por arriba, como los drones. Donde no hay protección, realmente. También el Enlo, que es un misil similar, es sueco, anglo-sueco. También fue usado con mucho éxito en esos primeros meses. Lo que ayudó mucho fueron equipos de infantería, o sea, aquí es donde viene la mala coordinación entre infantería y tanques. Un tanque en una guerra como por ejemplo la guerra del Golfo es casi invencible en el desierto, porque no hay donde la infantería se pueda esconder. Esconderse, o sea, pura guerra de máquinas. Cuando ya estás peleando en un ambiente boscoso, urbano. Donde hay espacio, ¿no? Donde hay espacio, pero donde se pueden esconder. Esconderse, ajá. Ahí los tanques sufren mucho contra la infantería. Porque un infante llega con un Javelin o con un Enlo, se esconde en los árboles, se esconde en los escombros, etcétera, y los tanques, siendo una máquina bastante pesada y poco maniobrada. O sea, un tanque no se puede esconder, realmente no se puede esconder. Además hacen ruido, realmente se olvida lo ruidosos que son. Espanta. O sea, un tanque o lo ves o lo escuchas desde lejos. Entonces, coordinación de artillería, equipos de infantería, todo eso contribuyó a que Ucrania ganara la batalla de Kiev. Aunado también a los problemas logísticos rusos, que la famosa columna de no sé cuántos kilómetros que se quedó ahí atascada en una carretera. Para que vean, muchachos, la guerra no es como que una pelea así, es un complejo de sistemas tan complicados que ahora sí entendemos. Y ahorita, ¿no? la tecnología favorece mucho al defensor, que es lo que ha ayudado mucho a que Ucrania, tan solo la guerra de drones. Ajá, sean drones, sean misiles antitanque, etcétera, ha ayudado mucho a Ucrania a defenderse, como también lamentablemente ayudó a Rusia cuando fue la contraofensiva ucraniana. La contraofensiva es donde ahí esas mismas ventajas que había tenido Ucrania durante el primer año de guerra, ahora fueron ventajas rusas, ¿no? Queda claro que en la guerra moderna entre dos ejércitos mecanizados de similar potencia, es muy difícil lograr un rompimiento del frente. Requiere de elementos de sorpresa, como fue, por ejemplo, las ofensivas al este de Kharkiv y de Gerson, como la invasión de Kursk. Todo eso fue realmente sorpresa, ¿no? Malditos invasores. Esos ucranianos. Entonces, podría resumir, ¿no? Así en breve, que el uso del armamento moderno también implica utilizar las tácticas y estrategias modernas. O sea, no se puede seguir utilizando las mismas tácticas y estrategias que en 1942. No, para nada. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje tanto para Ucrania como para Rusia también. O sea, Rusia llegó con una mentalidad que claramente no le funcionó. Que la guerra se gana por cantidades. Ajá, y no les funcionó. Y ahora también están conscientes de que necesitan adaptarse a estos nuevos Pero no es un drones. Proceso rápido. No es un proceso rápido, pero creo que... Y mientras mayor es el ejército, me refiero hablando del personal, pues estos procesos, me imagino como así de como que muy poco profesional, se alentan, ¿no? Porque hay que reentrenar. Y en el caso ruso también el problema es que, siendo una dictadura, estos tipos de cambios son más difíciles, porque hay unas jerarquías rígidas. De hecho sí, también no pueden ofender al superior. Es un ejército estupendamente corrupto también. Quería también hacer pregunta con respecto a esto, porque Ucrania no solamente modernizó tal cual el armamento y cosas por el estilo, sino también según lo que yo sé, había una reorganización estructural dentro del ejército ucraniano. No sé si... Con Poroshenko hubo después del problema con Crimea y en el Donbass, quedó claro que Ucrania necesitaba reimaginar sus fuerzas armadas, ¿no? Reconsiderar totalmente, ¿no? Y bajo Poroshenko hubo un intento para que llegaran
expertos de la OTAN, nos ayudaran a entrenar, y se volvió un ejército que se entrenó bajo lineamientos occidentales. Entonces, ¿qué implica esto? Pues ya no tener esa jerarquía, rigidez táctica soviética que había antes, que hubiera ya iniciativa para suboficiales. Para rango menor, ¿no? O sea, un teniente, un sargento. En ese momento, o sea, la mentalidad de un ejército occidental es: nadie sabe las condiciones de combate mejor que el sargento, que el teniente que está ahí. No se tiene que esperar a que el coronel le autorice. No. Entonces, dar esa flexibilidad táctica que el ejército ruso hasta la fecha no tiene. Y por eso, en casi cualquier situación de combate entre ucranianos y rusos de similar fuerza, han ganado los ucranianos. Hasta ahora podemos decir que simplifico, esta reestructurización consiste en que ya los grupos operativos más pequeños, pero más flexibles y más movibles, pues están menos limitados en tomar decisiones. Exacto. En combate. En tiempo real, en ese momento. Muy bien. Tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Podría explicar la importancia de los Bradley para Ucrania y si existe una alternativa a ellos en caso de que Trump suspende el apoyo para Ucrania? Una pregunta como que muy actual, ¿verdad? Todo lo que he escuchado de... Bueno, no necesitamos repetir la pregunta porque el SA hoy no tiene micrófono. No, está bien. Sí se oyó bien. Perfecto. Todo lo que he escuchado de los Bradleys ha sido que están fascinados por los Bradleys, por la supervivencia que da. O sea, que ha habido muchos soldados donde recibe un disparo el Bradley y la tripulación sobrevive. O sea, tiene una super protección. Genial. ¿Hay equivalentes occidentales? Sí, bueno, está el Marder o el Puma alemán. Casi todos los países occidentales tienen. Está el Warrior británico. Entonces se llaman vehículos de combate de infantería, ¿no? Son vehículos donde puedes transportar tropas, pero que además pueden pelear dentro del vehículo, ¿no? Y muchos, por ejemplo, el Bradley tiene misiles antitanque, TOW. Está bien equipado en ese sentido. Ha habido casos donde se ha visto un Bradley derrotar a un tanque ruso, cosa que en teoría no debería de ser posible. Eso dice todo. Creo que el Bradley ha sido muy exitoso, muy buen vehículo. Ahora, ¿de dónde pueden conseguir más? Pues va a tener que ser de Europa. O sea, pero en Europa existen algunos modelos que podríamos decir analógicos, que podrían ser no peores por lo menos. Bueno, de hecho yo creo que el Puma alemán tal vez es el mejor de esos. Hasta le gana. Entonces es mucho más nuevo, pero el problema ahorita es Estados Unidos realmente es el único país de la OTAN que tiene suficiente equipo en reserva que puede donar. Ajá. Esa es la gran diferencia entre Estados Unidos y la OTAN europea, que la OTAN europea después de la Guerra Fría básicamente vendió su equipo de sobra, redujo el tamaño de sus ejércitos. Entonces ahorita... Sintiéndose muy tranquilos, ¿no? Sintiéndose muy tranquilos. Entonces ahorita tienen ejércitos que son muy tecnológicamente avanzados, muy bien entrenados, pero muy pequeños. Son ejércitos que no durarían en un combate de la intensidad de la guerra de Ucrania más de un mes o 2 meses. Entonces esto puede ser... Eso es lo difícil, ¿no? De dónde... Ahora sí, como esta pregunta nos está sacando la siguiente. ¿Qué tan vale la pena entrar en el pánico con respecto a los últimos acontecimientos? ¿A qué me refiero? Punto de vista económico. Yo creo que estás mucho más informado que yo en este plan. ¿Qué tan grande fue la ayuda militar? Tenemos una pregunta. Justo al tema, sí. ¿Cómo ven las perspectivas económicas para Ucrania a corto y mediano plazo en cuestión de la capacidad de producción, inflación y el PIB? Bueno, específicamente el asunto económico no estoy muy familiarizado. Tengo entendido, y esto porque son comentarios que ha hecho Zelensky u otros oficiales, que en cuestión de dinero Ucrania creo que tiene para el 2026, al menos. O sea que crisis inmediata no es. No está bajo amenaza de la crisis inmediata. Ahora, en cuanto a producción militar, ha aumentado y ahorita están usando un modelo que se llama el modelo danés,
Entonces, precisamente porque muchos países europeos no tienen suficiente equipo para donarles, lo que han estado haciendo es les dan dinero a Ucrania para que Ucrania compre equipo que él mismo produce. Porque la capacidad industrial está ahí, más bien el financiamiento es lo que no hace falta. Lo que hace falta, ¿no? Digo, no, como dije, no se les va a acabar, pero están más en necesidad de dinero, ¿no? Entonces, el modelo danés es básicamente Dinamarca o Noruega, lo que sea. Es el modelo más eficaz. No te podemos dar tanques, pero aquí te damos dinero para que tú lo hagas. Que tú los produzcas. O sea, podría decir, no sé si no mal recuerdo, actualmente Ucrania está produciendo como 40% de armamento que utiliza. O sea, para que no digan que están combatiendo con el arma occidental. No, o sea, la mayoría del armamento ucraniano es ucraniano. Y tenemos otra pregunta. Justo nos preguntan, ¿qué armamento produce Ucrania que podría ser un punto de lanza para los otros países? Bueno, drones, eso es lo más. Drones. Ahorita Ucrania, en cuestión de tecnología y en cómo saber emplearlo, está en otro nivel que ningún otro país occidental. Prácticamente ellos fueron los primeros que comenzaron a utilizar masivamente. O sea, esta es la primera guerra de drones. De drones. Estamos viviendo los tiempos de Terminator, ¿no? Y ahora, el rango de sofisticación de los drones es muy amplio. O sea, hay desde los drones, muchos que les han donado, pero que son drones comerciales, ¿no? Que les amarras ahí con un misil de lanzacohetes, cable, ¿no? o una granada, pero también hay drones muchísimo más sofisticados que son... ¿Y como para qué se pueden utilizarse los drones en la guerra? Los más sofisticados son lo que en inglés se les llaman los loitering munitions. Loitering significa que pueden estar en el aire durante muchas horas. Entonces están básicamente ahí. Los buitres. Como buitres, realmente. Inicialmente no tienen un objetivo específico, pero en el momento que tropas en el campo vean, mira, aquí nos están disparando una artillería. O sea, son para como que recopilar y mandar los datos. Y en ese momento, y son drones suicidas, ¿no? O sea, kamikazes. Kamikazes, la mayoría son kamikazes. Y, por ejemplo, o sea, cuando una persona habla de los drones, lo primero que se ocurre son drones voladores, pero hay otras máquinas no tripuladas, ¿no? Marítimos. Han sido muy exitosos también Ucrania. Saludos al crucero Moscú y los demás. Entonces, y marítimos, y terrestres, y aéreos, prácticamente podemos decir que esta guerra sacó para afuera la tecnología de drones. Sí. Y entonces este es su punto crucial militar, ¿no? Pero también, obviamente, el uso de cada tecnología supone el oponer algo. ¿Qué tal se oponen los rusos a los drones? ¿Qué tan exitosos fueron? Bueno, ha sido tanto para resistir drones. Bueno, Rusia, desde antes de la guerra, se le reconocía por sus capacidades de guerra electrónica. Y la guerra electrónica sigue siendo muy, muy efectivo. En muchos casos, cuando ellos usan sus drones, tienen que apagar sus sistemas de electrodefensa. Son tan buenos que acaban con sus propios drones, ¿no? No son perfectos, obviamente, pero también han aprendido, siguen desarrollando. Por supuesto, lo peor que podría hacer es menospreciar al enemigo. Ajá. Entonces, en ese tipo de capacidades ya es un ejército que también da miedo en ese sentido, ¿no? Porque tienen ya 3 años de experiencia que ningún país de la OTAN tiene este tipo de combate. Y si en algún momento Rusia decidiera invadir a algún país de la OTAN, pues lo va a hacer con tal vez un ejército que es más pequeño por todas las pérdidas que ha tenido y aún así no necesariamente el mejor entrenado del mundo, pero ya con una experiencia de guerra moderna que ningún país tiene. Entonces eso más bien es lo que hace que Ucrania sea tan importante como realmente el primer bastión, ¿no? Porque Ucrania ya tiene esa experiencia, ya tiene esas capacidades, ya tiene el conocimiento. Sí, en el continente pues ya no había guerras de este tipo, pues yo le calculo como 80 años. Sí. Tenemos otra pregunta. Hoy, amigos, realmente muy agradecidos a ustedes porque fue una gran repercusión. Creo que sí tocamos un tema doloroso. Sí, última pregunta sobre los drones. ¿Podrán los drones compensar la falta de los efectivos militares y hasta qué grado?
Pues hay un dicho, y esto se ha dicho desde cuando se empezó a hablar de que el poder aéreo iba a ganar guerras, pero hasta la fecha para toda guerra necesitas soldados para tomar territorio. Sea como Entonces, sea, pero la gente... el dron te podrá servir para destruir cualquier cantidad de equipo enemigo, etcétera, pero al final vas a necesitar hombres. Para mantenerlo. Y mujeres, también hay muchas mujeres en el ejército ucraniano. De hecho, vas a necesitar tomar terreno, mantener el terreno, quedarse ahí, atrincherarse, etcétera. O sea, no se puede escapar. Todavía no llegamos a un grado de guerra tipo... De la guerra totalmente. Terminator. Totalmente de drones. Sí. Todavía no llegamos ahí. Tal vez en algún futuro sí, pero ahorita no. Muchísimas gracias. Fue maravillosa la pregunta. Muy también siento que actual. ¿A qué pasamos? Yo nada más quería mencionar, porque creo que no hemos contestado. No contestado las... Ajá, justo. El asunto de la modernización de los tanques rusos. Y como dije previamente, su producción de tanques nuevos es muy baja. Entonces lo que han hecho, y esto empezó desde el 2010 más o menos, que empezaron un proceso de modernización, que básicamente toman tanques como el T-72, que es un tanque viejo, de la Guerra Fría, y lo equipan con, por ejemplo, este tipo de blindaje reactivo, incluso más nuevo del que, tiene cada nuevo modelo solamente le agregan nuevos, cosas, etcétera, y al grado de que, por ejemplo, la versión más nueva del T-72, que es la versión B3M, se ve casi, o sea, tú la ves con un T-74 original. O sea, igualito. Y dices eso, no, más bien dices, esto no tiene nada que ver, es un tanque completamente diferente. Pero ¿no lo tenemos en la foto, de casualidad? No sé, tal vez sí, tal vez no. Bueno, pero el caso es que en el fondo sigue siendo un T-72, sigue teniendo los mismos problemas de diseño, la misma torreta pequeña, el mismo carrusel vulnerable. Entonces, hasta cierto grado, no han podido reinventar el concepto de tanque, o al menos con el Armata, si es que algún día llega a funcionar. Sí, algún día lo veremos quizás. En cambio, los tanques occidentales, hubo una revolución tecnológica a finales de los 70s y en los 80s, y donde cada tanque nuevo que sacó Estados Unidos o Alemania o el Reino Unido en ese entonces no tiene absolutamente nada que ver con el tanque previo. O sea, fue un completo, empezaron de cero, usaron nuevas tecnologías de blindaje, por ejemplo el blindaje Chobham, que fue inventado en el Reino Unido, que sigue siendo de lo más sofisticado del mundo. Todo este tipo de cosas, o sea, cada generación de tanques occidentales ha reinventado la idea del tanque como tal. Y en esos diseños que salieron en los 80s, creo que finalmente avanzaron tecnológicamente muy por encima de lo que tenían los soviéticos. Y creo que lo único que ha medio compensado eso ha sido el blindaje reactivo, que sí funciona y funciona muy bien. De hecho, Ucrania le ha puesto blindaje reactivo a algunos de los Leopards más viejos. El modelo 2A4, que es como de los años 80, también le han puesto blindaje reactivo. A los M1 también les han puesto. Sí, entonces, pues el ejército no funciona si no aprende. Entonces, aquí entre nuestras ilustraciones encontré una foto muy interesante. El tanque Tortuga, sí. Muy interesante. Empezamos, como que lo mencionamos antes, un poquito del tanque Tortuga. Esto no es de Mad Max. Pues yo lo pensé, yo soy fanático de Mad Max. Esto es lo que se les ha llamado comúnmente un tanque Tortuga, que es básicamente un tanque donde le ponen la defensa, una coraza adicional, y no es blindaje particularmente fuerte. Son unas varillas, son varillas, ¿no? Básicamente metal. Se ve impresionante. Ajá, como de chatarra casi. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, que un dron o un misil antitanque explote contra la armadura de este tipo, este blindaje, antes de que llegue y le dé al blindaje. El impacto. Sí. O sea, podemos decir que ahora se trata de algún nuevo estilo de protección con antidrón. No, tal vez no es nuevo, porque se le llama este tipo de blindaje espaciado, que es básicamente tener un blindaje, un espacio. Y de hecho el Leopard usa blindaje espaciado en esta parte frontal. Este es modular, este se le puede quitar.
Aquí creo que también tenemos, no sé si... Esa parte del blindaje del Leopard es la defensa espacial, o sea, prácticamente un espacio... Para que explote primero o detone... Que sirve como una bolsa de impacto en el carro, ¿no? Sí, básicamente. Algo así. O como tener una segunda coraza que si se pega el carro... Detiene un poquito. ¿No? Se pega con esa coraza antes de pegarse con el carro. Y entonces el equipaje, la tripulación queda protegida en este caso. Sí. O sea, básicamente el blindaje bueno no es es aquí. El frontal. Ajá. Y los tanques rusos no tienen tipo de defensa, pero aprendieron a hacer. Se puede agregar muy fácilmente. De hecho, esto no es nuevo, esto desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos utilizaban. Lo usan, pueden ver tanques alemanes. Entonces, hacia el final de la guerra tienen como unos faldones enormes. Precisamente. Es el mismo concepto para que vean. Entonces no hay nada nuevo en este mundo. Y también ya creo que ya se nos está acabando el tiempo. Hablando seriamente, ¿no? Ya sin bromas. Entonces, ¿qué tanto daño sufrió el ejército ruso durante los 3 años de la invasión? Con respecto a los tanques, por ejemplo. Bueno, incluso tenemos un gráfico. Hicimos un gráfico. E incluso la muestra cómo se le vuela la torreta, el tanque. Pero hablando de este gráfico, ¿qué periodo abarca? Estos datos son tomados de la página de Oryx, que seguro algunos de ustedes ya lo han visto. Es una página que tabula todas las pérdidas. O sea, no es de Facebook. No. Esto es digo, porque siempre le llamo hago este llamado a nuestros locutores que verifiquen los datos, utilicen fuentes Oryx, fiables. básicamente, cada tanque tiene un vínculo de las fotos o algo donde se vea evidencia. Estos son solo los tanques que hay evidencia. Comprobados, o sea que en realidad han sido más. Mínimo, no sé, una tercera parte más. Pero verificables en los primeros 3 años de la guerra es esto, y aquí pueden ver. Esto básicamente también te dice la intensidad del uso de cada tanque. Ahora, Ucrania principalmente usa el T-64, que heredó de la Unión Soviética. De la URSS. Ese fue un tanque tan sofisticado en su momento que era tal vez mejor que cualquiera de la OTAN en los años 60. Y tal es así que la URSS no lo exportó. Es el único tanque que nunca exportó, ni a sus aliados del Pacto de Varsovia. O sea ni a China, ni a Vietnam, ni a Polonia. Ni nadie. Solamente el Ejército Rojo usó el T-62 y Ucrania lo heredó después de la disolución, ¿no? Por lo menos algo bueno. Y tiene también unas cantidades más pequeñas de T-72 como la versión aquí está. AD, y unas T-80. Yo te ayudo para que no te sientes... para que Rodrigo nos... sí, perfecto, lo tenemos en la pantalla, nomás para que podamos dar... El T-90 es el tanque más nuevo ruso que salió poco después de la Guerra Fría. Y en teoría es el más avanzado que tienen, sin contar el Armata, el Armata invisible. Invisible, sí. Pero sí. De tanques visibles que sí existen, es el más sofisticado que tienen, especialmente la versión más moderna, que es el T-90M. Pero han tenido solo 180 bajas. Y no es porque sea tan bueno que no lo pueden destruir, sino porque realmente tienen muy poquitos de ellos. Entonces aquí te dice, la mayoría de las bajas rusas han sido el T-72, que es un tanque como de la Guerra Fría. Muchos de ellos se han sacado de almacenamiento. Es el más común. Ese es el tanque más común. Y el T-80, que es un poco más nuevo, ese salió a finales de los 70s. Pero también hay mucha variedad en la calidad de las variantes. Y generalmente la mayoría de los que han destruido son variantes que salieron en la segunda mitad de los 80 o principio de los 90s. O sea, pero el equipo nuevo ha sido muy poco. O sea, eso lo que quiere decir prácticamente no hay una producción intensa entonces de los tanques nuevos. Veríamos más T-90 y menos T-72. O sea, se vería que ya se reemplazó ese acervo de tanques viejos por tanques entonces nuevos, lo que están utilizando son los que sacaron de la conservación. Básicamente. Perfecto. Incluso han perdido 252 T-62. Ese es un tanque único. Viejísimo. Ese es lo sacaron de los museos. Sí, casi.
También hubo evidencias del uso de T-34, el famoso. Yo creo que todavía en varias ciudades y pueblos podemos encontrar los monumentos. Yo creo que los están desmontando y mandan a la frente. Pero sí, sin bromas realmente puede haber... no se quiere decir que ahora pues ya Rusia está utilizando tanques remodelados y que prácticamente pues la guerra se acaba porque Rusia no tiene tanques. Sí los tiene y los sigue produciendo. Pero pues la cosa es así que podemos... Pues se puede decir que la calidad promedio del tanque ruso ha bajado. En cambio, la calidad promedio del tanque ucraniano, por los occidentales que les han llegado, ha subido. Y entonces podemos decir que hasta cierto punto que el pronóstico no puede ser tan pesimista como muchos, porque sí, con los últimos acontecimientos sé que muchos han entrado no en pánico, pero en una especie de frustración. La guerra todavía no termina. Todavía no termina. Ucrania y las guerras no se acaban con una firma de papel. No. Entonces, amigos, por favor, ánimo, todavía seguiremos luchando. Y es un buen momento recordar que la próxima semana tuvimos como especialista práctica en todas esas cuestiones, un jefe de escuadrón de compañía de sistemas de vehículos aéreos no tripulados de ataque, sí, desde Ucrania. Sí, vamos a tener ya una plática con un especialista desde el frente. Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Realmente estoy súper agradecido por los comentarios muy importantes, porque yo realmente soy muy burro en todo esto. Yo puedo hablar de las cosas no tan serias, pero confirmándolo con los números, datos, cifras, es súper importante. La opinión experta. Yo creo que quiero creer que vamos a tener a Rodrigo constantemente como nuestro experto económico militar, porque a nosotros nos hace falta. Y les estamos muy agradecidos por todas las preguntas que han hecho. Nos seguimos viendo, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por su asistencia, por sus preguntas. Slava Ukraini!